Hoy damos la bienvenida en esta colección del Rincón de los Inmortales como ganador, porque ya lo hemos tenido varias veces como perdedor, a Lev Polugayevsky, quien logró estar entre los mejores del mundo casi 30 años, desde principios de los 60 hasta finales de los 80, y además creó muchas ideas de aperturas muy interesantes que, bueno, algunas de ellas todavía hoy siguen vigentes. Y le vamos a ver logrando una victoria muy brillante, con un juego de ataque y además muy preciso, nada menos que contra Mikhail Tal, algo realmente extraordinario. Estamos en Moscú, la meca del ajedrez durante muchas décadas. 1969 es el 37º campeonato de la URSS, con blancas nuestro héroe de hoy, Polugayevsky, y con negras nuestro héroe de tantos días, el genial Mikhail Tal. En este tipo de posición, la verdad es que esta partida es como una lección magistral. Este tipo de posiciones suele darse, por ejemplo, en la defensa semitarras o en posiciones de este tipo. Como ustedes ven, las blancas tienen un potente centro de peones, las negras tienen 2 contra 1 en el flanco de dama y además este es débil, con lo cual a medio largo plazo las negras tienen ahí sus bazas. Pero todas las piezas blancas, si se fijan ustedes, están perfectamente coordinadas, armónicas, muy compactas aquí en el centro, ejerciendo una gran presión. Eso puede servir para dos cosas. Por supuesto, la más sencilla de ver es que en un momento dado las blancas podrían conseguir un peón pasado con D5, pero eso no siempre garantiza la victoria, ni mucho menos, porque un peón pasado puede ser fuerte, pero también débil. Sin embargo, hay otro plan posible para las blancas, que es el que vamos a ver en esta partida desarrollado de forma magistral, que es convertir esta coordinación perfecta de las piezas blancas en el centro, convertirla en un ataque por el flanco de rey. Porque si ustedes se fijan en el rey negro, no está protegido por ninguna pieza menor. Este caballo está lejísimos de su monarca y este alfil difícilmente puede ayudarlo a defenderse. ¿Cómo se hace eso? Pues como lo hizo exactamente Polugayevsky en esta partida. Entregando primero un peón en D5, D5 y contra E por D5, E5. Y esto es lo que ha cambiado por completo el tono de la posición. Ahora las blancas lo que van a hacer no es presionar en el centro como antes, sino atacar al rey negro. Es verdad que Tal puede mejorar su caballo, en principio mal colocado, rápidamente atacando la dama. Caballo C4, dama F4. Bien, ahora supongo, esto es una especulación mía, pero basada en la lógica, ahora supongo que Tal rechazó las jugadas, digamos, normales preventivas en el flanco de rey, por ejemplo, H6, porque entonces seguiría dama F5 amenazando mate, hay que jugar G6, entonces dama G4, perdón, o dama H3 estaría atacando los peones del enroque negro y habría creado debilidades que son bastante molestas para jugar con negras. Es comprensible que Tal se sintiera incómodo en esa posición. Y además, él vio este salto que tiene muy buena pinta, y lo hizo. Caballo B2. Pero entonces resulta que Polugayevsky sacrifica su alfil en H7 y aquí empieza esta fiesta de belleza atacante. Alfil por H7 jaque, rey por H7, caballo G5 jaque. Y ahora el rey negro no tiene más remedio que salir a los medios, salir hacia el centro. Voy a cantarles una variante que creo que para ustedes es bastante fácil de ver, aunque no mueva las piezas. Rey G8 no vale, por dama H4, amenazando mate en H7, hay que mover esta torre a E8, y entonces E6, amenazando E7 sobre todo, que bloquearía la única salida del rey negro. Si le damos otro jaque en A8 no podría salir a E7 si hay una pieza en E7. Ustedes pueden comprobarlo, pero les repito, esa variante es ganadora total. O sea, rey G8, dama H4, torre E8, E6, y ahí las negras estarían perdidas. Por eso, Tal tiene que jugar con el rey a G6. Y quizá alguno de ustedes se estará preguntando, bueno, pero alguien como Mikhail Tal, probablemente el mejor atacante de toda la historia, debió prevenir este sacrificio contra su rey. Sí, pero es muy probable, ahora vuelvo a especular, no tengo información precisa, pero es muy probable que Tal pensara
que ahora Podugayevsky le iba a jugar caballo E4, aprovechando que el peón está clavado por la torre sobre la dama. Si caballo E4, la amenaza sería muy seria. Con el caballo en E4 estaríamos amenazando dama G4 jaque, y luego dama H5 jaque, y luego el caballo vuelve a G5 y estaríamos en la variante que les acabo de cantar, digamos mentalmente, que es ganadora para las blancas. Lo que ocurre es que contra caballo E4, tal tenía previsto sacrificar su dama. Caballo E4, D por E4, torre por, y las negras tendrían torre y dos piezas a cambio de la dama y estarían muy bien, porque el rey negro, como solamente estaría atacado por la dama sola no puede dar jaque mate casi nunca. Y entonces el rey negro podría marcharse después en algunas variantes por F5 a E6 y las negras tendrían mucha ventaja. Eso es lo que tal había previsto muy probablemente, pero se encuentra con esa sorpresa que yo creo que se le escapó. Podugayevsky aquí juega H4. Ahora, fíjense, les voy a cantar lo que amenaza, que es bastante divertido. Se amenaza, si ahora jugasen otra vez las blancas, H5 jaque, rey por H5, G4 jaque, entonces se juega rey G6, dama F5 jaque, rey H6, dama H7 jaque, rey por el caballo de G5, dama H5 jaque apoyada por el peón que habría en G4, rey F4 y dama F5 mate. Creo que me han seguido la idea, es cuestión, digamos, de crear una red de mate ahí con los peones y la dama blancos. Bien, esa es la amenaza, hay que hacer algo contra ella. ¿Qué se puede hacer? Pues torre C4 parece, digamos, una defensa muy apropiada, tomando la cuarta horizontal con la torre con carácter defensivo. Pero entonces sigue H5 jaque, lógicamente ese peón no se puede tomar por una variante muy similar a la que les he dicho hace un momento, la única diferencia es que el primer jaque de la dama sería desde H2, pero la idea es la misma y acaba en mate, por tanto hay que jugar rey H6, la dama está amenazada por la torre, pero esto es jaque doble, se está dando jaque con el caballo y con la dama, por tanto lo único que se puede hacer es mover el rey, rey H7, dama F5 jaque, única razonable, quiero decir, rey G8 y ahora E6. Una jugada realmente muy molesta, muy desagradable para las negras, se amenaza principalmente E7 y jugar dama E7 para bloquear ese peón no es un buen negocio porque entonces seguiría H6, amenazando H7 mate. Y si después de dama E7 H6 las negras jugasen torre H4, las blancas podrían permitirse el lujo de ofrecer su torre en sacrificio, torre D4 para desviar a la torre de la defensa del mate. En fin, la única buena es la que hizo Mikhail Tal, que además de ser un gran atacante, por supuesto era un gran defensor. Juega dama F6, pero después de dama por F6 y G por F6, a pesar de que las negras han cambiado las damas, de que Tal ha, digamos, aliviado la presión cambiando las damas, la presión sigue siendo muy grande. Pero ahora Podugayevsky hace una jugada muy precisa, porque, claro, si ahora E7, Tal simplemente entregaría esa torre. Contra E7 seguiría rey por caballo, porque recuerden que esta torre está amenazada por la torre. Entonces la siguiente jugada que seguramente a ustedes se les ocurriría aquí sería jugar caballo D6 con la terrible amenaza E7. Pero como esta torre, insisto, está atacada, contra caballo D6 las negras podrían tomar en D1 y luego sacrificar aquella torre de F8. Pero la precisa es esta jugada tan sencilla, torre de 2 tocando el caballo de B2 es ganadora. Porque si ahora caballo A4, entonces caballo D6 y las negras están perdidas. Por la amenaza E7, porque el caballo de D6 ataca muchas piezas, etc. Entonces Tal ve que tiene que devolver la pieza que lleva de ventaja y juega torre C6, torre por B2 y torre E8 asegurándose de que ese peón por fin va a desaparecer. Y podríamos pensar en principio que eso quiere decir que las negras van a respirar por fin. No, porque este caballo de F7 es un pura sangre árabe de máxima calidad. Caballo H6 jaque, rey H7,
y caballo F5. Este caballo en F5, en una casilla, en una cuadra de oro para ese pura sangre, está controlando estas casillas tan importantes, G7 y H6. Eso en combinación con este peón pasado va a ser mortal. Siguió torre por E6, bueno, en combinación con ese peón pasado y con otra cosa que les voy a enseñar ahora. Torre por E6, se cambian las torres, torre por E6 y, además de ese potente caballo, que es superior a este alfil de las negras, claramente superior, y de ese peón pasado en H5, el tercer factor estratégico es que ahora las blancas van a ocupar una de las dos columnas abiertas. Jugó Polugaevsky torre C2, que amenaza entrar en C7 con efectos letales. Hay que evitar eso con torre C6, y entonces torre E2, ocupamos la otra columna, y se vuelve a amenazar no solo entrar en E7, sino que si las negras jugasen torre C7, Polugaevsky contestaría torre E6, y como podrán comprobar ustedes, el peón de F6 estaría perdido, y entonces las blancas tendrían 3 peones pasados y ligados, una avalancha realmente letal. Por eso contra torre E2, tal juega alfil C8, pero entonces sigue torre E7 jaque, rey H8, y caballo H4 para atacar coordinadamente con la torre, el caballo y el peón. Tal ya a la desesperada hace F5 con el fin de que la torre por lo menos controle la casilla G6, caballo G6 jaque, rey G8, y ahora sí no es posible todavía jugar H6, pero torre por A7 es más que suficiente. Tanto que aquí Mikhail Tal se rindió. ¿Por qué se rindió? Bueno, como diría nuestro añorado Miguel Najdorf, aquí se amenaza, entre otras cosas, caballo E7 jaque a toda la familia. ¿Qué podían haber jugado las negras? Por ejemplo, dar este jaque y contra rey H2. Fíjense que además, aparte de todo lo que he dicho, las blancas tienen una ventaja adicional, y es que este rey podría meterse, por ejemplo, hasta G5 y es mucho más poderoso que el rey negro. Ahora, después del jaque y rey H2, se podría jugar alfil E6, en caso de que Tal no se hubiera rendido, H6, alfil F7, H7 jaque, rey por H7 y caballo E5. 2 piezas atacando el alfil clavado, que está perdido, y por tanto las negras perderían una pieza y la partida. Ya saben ustedes que la perfección es algo muy difícil de conseguir, casi imposible, tanto en el ajedrez como en la vida. Pero yo tengo la sensación, quizá compartida con ustedes, de que el juego de Polugaevsky en esta partida está muy cerca de la perfección. Algo realmente extraordinario, como les decía al principio.